tenemos una densidad poblacional, un crecimiento poblacional que supera el 112% y en algunos casos el 200 o 300%. Esto hace que no sea factible hacer una buena clasificación en los establecimientos penitenciarios por la falta de capacidad de alojamiento. Buenos días, Germán. Gracias por atendernos. Muy buenos días, Nicolás. ¿Cómo está usted? La pregunta, Germán, es ¿en qué medida esto es un reflejo de lo que está ocurriendo en los penales? O sea, ¿cómo es posible que haya ocurrido? Porque además hemos visto las imágenes. La fuga es una cosa increíble. Simplemente saltan un muro y se van, ¿no? Uno de los grandes problemas, Nicolás, que afronta el Estado peruano es la sobrepoblación carcelaria. La capacidad de alojamiento de los 69 penales del país es desde solamente 4.100 internos. Sin embargo, en la estadística del 2022, a enero, indica que tenemos una población de 87.131. Esto significa que tenemos una densidad poblacional, un crecimiento poblacional que supera el 112% y en algunos casos el 200 o 300%. Esto hace que no sea factible hacer una buena clasificación en los establecimientos penitenciarios por la falta de capacidad de alojamiento. La Constitución Política del Estado, en el campo de las personas, dice el interno tiene derecho a ocupar un ambiente adecuado. Esto nos lleva a entender que actualmente, si estamos hablando del 2000, enero 2000, actualmente la población, Nicolás, debe estar superando los 90.000 internos. Pero usted sabrá que cuando inició la pandemia habíamos llegado a 97.400 internos en el país, lo que significaba exponencialmente una sobrepoblación, un hacinamiento no incontrolable. Se dieron normas durante la pandemia para agilizar los procesos penales, los cambios de prisión preventiva por comparecencia restringida, mecanismos de prelibertad como semilibertad y libertad condicional más ágiles, y al mismo tiempo se crearon otros mecanismos de beneficios penitenciarios como redención de pena 1 por 1. Sin embargo, a lo que dijo el propio jefe del Instituto Penitenciario, actualmente debemos estar bordeando los 90.000 internos. Esto es preocupante porque estaríamos indicando que prácticamente 50.000 internos estarían de más en los establecimientos carcelarios. Exceso, Esto se debe... Sí, lo escucho. Esto se debe, Nicolás, fundamentalmente a que por haberse utilizado prisiones preventivas en exceso, pero debemos indicar que estamos viviendo, como usted acaba de mencionarlo también, una etapa de violencia, ¿no? Donde los delitos de mayor violencia se están dando en el país y que definitivamente van a determinar el ingreso a los establecimientos carcelarios. Se han creado nuevas figuras delictivas como el marcaje, el feminicidio, pero la mayor incidencia ahora, por ejemplo, estamos viendo es en los delitos de robo agravado, que ocupa prácticamente un 30% de la población carcelaria. Quiero indicarte, Nicolás, que la población penitenciaria peruana es una población muy joven. De 20 a 40 años tenemos un 72%. Si a eso sumamos lo de 18 a 20, estamos hablando de un 73% de la población carcelaria nacional es joven. Ahora, últimamente debemos indicar... Germán, disculpe, disculpe la interrupción. Tenemos que ir a una pausa que va a ser muy breve. Le rogaría se mantenga conectado para regresar inmediatamente con usted, porque creo que la información que está dando es realmente significativa e impactante. Volvemos inmediatamente, por favor. Estamos conectados vía Zoom con Germán Esmol Arana. Él ha sido director ejecutivo del INPE y ha sido también decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y es un hombre que conoce mucho de la realidad penitenciaria y nos ha estado dando unas cifras que son realmente escalofriantes. Es decir, tenemos 112% más presos, doctor Esmol, de los que deberíamos tener en este momento. O sea, tenemos... Eso según la propia estadística del INPE, así lo determina, pero sin embargo debemos estar ahora sobre un porcentaje mayor, Nicolás.
verás que al inicio de la pandemia decía que habíamos llegado a una población de 97.400 internos. Demasiado. Por eso fue necesario dictar normas como la 1513 y otras normas para agilización de beneficios penitenciarios, para cambiar prisiones preventivas por comparecencia, etcétera, utilizar los grilletes, la vigilancia de los grilletes electrónicos y utilizar medidas alternativas a la prisión. En ese contexto, nosotros se rebajó de 97 a 86.000 internos, aproximadamente 10.000 internos salieron en esta, pero nosotros somos testigos, ustedes son testigos todos los días. La violencia que vive el país siempre ha determinado la creación de nuevas figuras delictivas como marcaje, feminicidio, ahora sicariato, no crimen organizado, que siempre han estado produciendo, surtiendo la cárcel. Y por eso es que durante la pandemia bajó, pero ahora nuevamente la población penal ha ido creciendo. Estamos ya, supongo, en 90.000 internos, como dijo el jefe del INPE. Esto es preocupante porque hace que las cárceles que deben ser centros de rehabilitación se convierten simplemente en lugares de detención o depósito de personas que utilizan o simplemente podemos calificarlo como centros de calificación para una mejor determinación delictiva. En el caso, por ejemplo, de la sobrepoblación carcelaria, esto genera desorden al interior del establecimiento penal, genera afectación a la salud del interno, afecta la no clasificación adecuada, la no determinación en trabajo y educación como es el pilar fundamental para el tratamiento. Y sobre eso podemos agregar, Nicolás, una corrupción generalizada en los establecimientos penitenciarios que hacen que se tenga, por ejemplo, teléfonos celulares, ingreso de drogas a los establecimientos carcelarios. Esto afecta definitivamente la finalidad y el objetivo del tratamiento de la reclusión, que es la rehabilitación del interno conforme dice la Constitución Política del Estado. Ahora, Germán, díganos, por favor, cada vez que se ha planteado el tema de la prisión preventiva, es decir, meten preso a un político y salen los opinólogos, los especialistas, indignados por el abusivo uso de la prisión preventiva. Una vez que el gran empresario o el político acusado de corrupción son librados, ya a nadie le importa la prisión preventiva hasta la próxima vez. Es más, ahora ocurre esta situación paradójica que quienes se oponían a la prisión preventiva la celebran, ¿no? Ya dependiendo ya por razones políticas de cuándo está bien y cuándo está mal. Pero en realidad es verdad que ha habido un abuso de la prisión preventiva y la están pagando miles de personas. Pero ¿cuánta gente está hoy con prisión preventiva en las cárceles de Perú, de estas 90.000 personas? Tenemos actualmente una población de 38, casi 37.5% en calidad de procesados con prisión preventiva, y con sentencia tenemos un 62% de la población carcelaria. Esto ha hecho, es cierto que la estadística demuestra que se hizo un mal uso de la prisión preventiva. De 100 solicitudes, 90 eran efectivas y solo 10 se rechazaron. Por lo menos con las normas dadas en pandemia, esto ha hecho que el Poder Judicial o el Ministerio Público pida menos, o el Poder Judicial determine menos esta medida. Lo que nadie sabe es que la reclusión de una persona significa una serie de problemas, una serie de elementos que hay que considerar. En muchos casos, pérdida de trabajo, pérdida de familia. En algunos casos, Nicolás, cuando se absuelve después de 1 o 2 años, ¿quién paga eso? Ha perdido familia y trabajo. Hay que mirar eso. El Estado también tiene que resarcir el daño causado a estas personas. En ese contexto, decía yo que vivimos en un momento violento como el que acaba de pasar ustedes en vuestra emisora. El marcaje y todas estas situaciones han determinado también, por ejemplo, cómo la migración tiene efecto en el campo penitenciario. Nosotros, Perú es un país generoso, bondadoso, que acoge al peruano extranjero que viene, en este caso Venezuela. Pero ¿qué ha pasado en estos 2 últimos años? Siempre la población carcelaria extranjera, ¿no?, que representa un 2% más o menos, estaba encabezado por Colombia, México y Ecuador.
Ahora, la mayor población carcelaria, tanto en mujeres, varones, extranjeros, ha superado Venezuela con más de 1.600 internos en la cárcel del país. Esto es una situación que hay que revertirlo también. Tenemos alrededor de 24 tratados internacionales bilaterales, Nicolás, mediante los cuales el sentenciado con condena firme, ejecutorial y consentida puede ir a su lugar de origen, a su país de origen. Para eso tenemos inclusive convenios con Venezuela y con otros países más. Eso no se está dando en la medida que uno quisiera, y tendríamos ciertos 1.500 ya, de los cuales los 700 condenados se fueran, tendríamos 700 espacios para clasificar mejor a la población reclusa. Hay que sumar a esto también que una población densa hace, por ejemplo, yo he estado viendo una estadística, ¿cuántos internos con sentencias mayores a 20 años o 25 años tenemos? Más de cerca de 5.000 internos. A eso sumamos los de cadena perpetua, los de 1.400. Es una población estanco que va a quedar 20 o 30 años sin acceso a beneficios penitenciarios. Usted sabrá que debido al populismo también que se dan frente a las leyes que tienen que ver en el campo penitenciario, se niegan beneficios de prelibertad casi en todos los delitos ahora. Es muy poco el acceso del interno a beneficios penitenciarios. El Estado peruano acoge ya desde 1985 específicamente el sistema progresivo penitenciario, donde en la última fase, en la etapa de la prueba, en la fase de confianza, hay que conceder mecanismos de semilibertad, libertad condicional. Eso se ha restringido, por ejemplo, ahora en determinados delitos. El Tribunal Constitucional mismo ya se pronunció indicando de que es cierto, dentro de la política criminal, el Estado puede restringir o suprimir algunos beneficios, pero en penas altas, o sea, penas muy altas, la reclusión no tiene mayor efecto. El interno pierde familia y no tiene a dónde ir. Y la única familia que va a tener después de 15, 20 o 30 años es el propio recluso. Por eso tenemos un alto índice de reincidencia. El INPE no habla de reincidencia, sino de reingreso, con un 23%. Nosotros somos partidarios de que debemos revisar, estamos revisando, yo formo parte de la Comisión Nacional de Política Criminal por San Marcos, estamos revisando el Código de Ejecución Penal, entonces vamos a mirar en qué momento, cómo se abren estos mecanismos, no para todos posiblemente. Por ejemplo, las normas últimas prohíben definitivamente redención de pena, semilibertad y libertad condicional, que pueden provocar la excarcelación de un interno en caso de terrorismo, en casos de delitos contra la administración pública en su totalidad y en los delitos contra la libertad sexual. Entonces, la mayor incidencia de delitos que tenemos en este momento son el robo agravado en sus diversas modalidades, seguido por delito de violación en sus diversas modalidades, contra la libertad sexual en sus diversas modalidades, y el tráfico de drogas, tanto el tráfico internacional, la microcomercialización y los otros que son los que transportan la droga. Todo esto hace que el campo penitenciario debe tener, Nicolás, una atención esmerada en este caso. A mí me preocupa muchísimo y siempre lo hemos dicho en todas las conferencias en las que participamos. El campo penitenciario está a cargo del Instituto Nacional Penitenciario como ente rector del sistema penitenciario. Él se encarga de lo que ocurre en el interior de los centros carcelarios, pero también la Policía Nacional debe ser vigilante del exterior de los establecimientos carcelarios. No se concibe que alguien pueda jugarse delante de toda la gente y no exista la policía al entorno de los centros carcelarios. Eso lo dice la norma. Eso debe ser, y al mismo tiempo debemos mirar también que debe haber descuido en el campo penitenciario, porque hay algunos trabajadores que se pasan también a la orilla delincuencial, facilitando el ingreso de teléfonos y posiblemente facilitando algunos elementos que pueden provocar la fuga de los internos. Me preocupa en demasía, Nicolás, que esta cantidad de sobrepoblación que tenemos, por ejemplo, Lurigancho está cerca de 10.000 internos. Usted imagina cómo se maneja una población que debe tener 3.300 presos con 10.000. ¿Cómo se maneja Canto Grande
que debe tener 1.100 internos, está cerca de más de 5.000 internos. ¿Cómo se maneja Sarita Colonia, que debe tener 600 y tiene más de 4.000 internos? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Y existen dos grandes proyectos para construcción de cárceles con una capacidad de 3.200 en Arequipa y en Ica, y estos se han paralizado por problemas administrativos y están en el campo judicial. Requiere que esto se levante para que por lo menos exista un desahogo, un desfogue a esos nuevos establecimientos penitenciarios. Bueno, lamentablemente tenemos que terminar por hoy, doctor Small, pero yo creo que nos ha dado usted una lección de conocimiento de lo que está pasando en el mundo penitenciario, pero lo de positivo que me parece de hablar con usted es que no se limita a hacer un diagnóstico y a criticar lo mal que están las cosas, sino a proponer alternativas. Y yo creo que lo que deberían hacer nuestras autoridades, doctor Small, para empezar a resolver los problemas es escucharlo. Y no sé si lo escuchan como deberían, pero sinceramente nos ha hecho usted una clase magistral de la situación en los penales, lo que está pasando y lo que hay que hacer para salir de este espantoso entrampamiento en el que estamos. Claro, lo que pasa, Nicolás, es que toda la persona que es sometida a un proceso ingresa al establecimiento penal solo por mandato judicial y egresa en la forma prevista por ley. En ese contexto, la reclusión debe reunir las condiciones mínimas de alojamiento y las condiciones mínimas de estancia del interno en el centro reclusorio, que se permita realizar una clasificación adecuada que últimamente, como se ha dicho, no puede clasificar en mínima, mediana, máxima o establecimientos penales de seguridad. Esto no es factible por la gran cantidad de población que tenemos, aun cuando yo entiendo el esfuerzo que hace el Instituto Nacional Penitenciario. Doctor Germán Small Arana, le agradezco mucho por habernos atendido esta mañana. Ha sido usted muy gentil.